Ah, ¿sí? Sí. Ah, como no oigo mi eco, creía que no funcionaba. No, oye, no. ¿No está encendido? ¿Eh? Que no está encendido, pero que no se necesita, creo yo. Sí, lo necesitamos. Para grabarlo. Lo necesitamos. ¿Hay sitio por aquí? Ahora, Mucho mejor. sí, claro, porque le ha dado a Aaron. Es que El hay... misterio de la técnica. Hay que recuperar. Porque yo tampoco. Ahora se me oye. Se me oye ya, claro. Ay, yo no me oía. Soy de radio, señores. Buenas tardes. Yo ya presentando. Entonces, de aquí todo. soy una mujer orquesta esta semana. Y lo que pasa que ya cuando estamos en un sitio sentados hay que disfrutar y concentrarse y estar en el presente. Bueno, este es el pequeño gran libro de Javier. Digo pequeño porque es un libro corto que se lee de una tirada. A Javier yo lo sigo desde hace mucho tiempo y lo leo y me parece, y yo se lo he dicho alguna vez, que tiene una originalidad con respecto a la mayoría de los escritoras españoles, y es que tiene una preocupación sincera por lo natural, que es algo muy extraño en España. O sea que igual que hay poca poesía de lo natural, ¿no? Hay también muy poca narrativa donde el paisaje no sea urbano, donde el paisaje cuente y esté en primera como se suele decir, como un personaje. Yo estoy aprendiendo ahora, pero no sé cómo me va a salir. Pero entonces este libro tiene tantas cosas interesantes que vamos a ir así como analizándolo así poquito a poco, porque es un libro que también hay otra cosa de Javier que me llama la atención y que quiero resaltar aquí, y es de los escritores que vienen del campo, que también no es una cosa tan habitual, de los escritores que vienen del campo, que no son de ciudad, que además siguen teniendo una relación muy estrecha con sus orígenes y que entonces utilizan el lenguaje de una manera muy precisa para explicar lo que ven. Es algo que no tenemos las personas que hemos sido mucho más mestizas, ¿no? Bueno, yo porque he vivido en muchos sitios, pero digamos que cuando ya empecé a vivir en Madrid, los niños de Madrid teníamos un pueblo. Si no tenías un pueblo eras un desgraciado. Pero bueno, los que conseguíamos tener un pueblo sí que tampoco accedíamos con naturalidad a ese lenguaje, que es un lenguaje tan preciso de las cosas naturales y que a mí me apasiona, porque es como saberse, algo que se da mucho en la literatura americana, saberse de manera precisa los nombres de los animales, los nombres, pero no nada exótico, sino aquello que te ha rodeado, de los animales, de las corrientes de agua, de los ríos, de las acequias, de los árboles, y todo eso pasado a la literatura ahora suena como con una belleza que es muy curioso, ¿no? Y entonces el lenguaje de Javier, así como el de Luis Landero, por ejemplo, que es otro escritor que también yo creo que deberían ser una especie protegida, ¿no? Porque y también perdón por los bienes gananciales, también Muñoz Molina, que es un escritor. Lo de los bienes gananciales es verdad, o sea, revierte. Y también es verdad que es un lenguaje que luego, pasado a la literatura, parece sofisticadísimo, y es el lenguaje con el que se ha criado la gente, pero que cuando lo escuchas en boca de los campesinos parece lenguaje de pegado a la tierra. Cuando lo escuchas, cuando lo lees en un escritor, es como que se eleva, toma un vuelo muy alto y tiene muchísima belleza, ¿no? También tiene belleza en boca campesina, pero no parece literario. Es a eso a lo que me refiero, ¿no? Y esas palabras precisas con las que nombrar las cosas, ¿no?
Entonces eso lo tiene este libro como lo tienen casi todos los libros de Javier, ¿no? Como lo tienen todos los libros, una preocupación constante por aquello que le rodeó de chico y que le ha llevado a tener una relación con la naturaleza que sobrepasa el asunto del paisaje y llega a tener un compromiso social con aquello que no somos solamente los seres humanos, ¿no? Entonces te enfrentas, yo me enfrenté con este libro, Monfragüe, que es un viaje verdaderamente, es un viaje a un lugar, pero es un viaje al pasado también, y ahí es donde entra lo interesante, como una historia de niños y trágica se funde con un sitio muy determinado de un paisaje al que de alguna manera se vuelve siempre para entender aquello que ha pasado, ¿no? Ahora hay una cosa que ocurre en la literatura, es que muchas veces se tiende a tratar temas. Ahora se tratan temas. Y yo creo que no hay temas, que el escritor tiene que aportar intereses propios muy íntimos, no el hecho de que se lleve el asunto del bullying o del abuso, estas cosas tienen que hacernos escribir libros para, digamos, formular un discurso, ¿no? Sino que ese discurso, si es que lo hay, tiene que estar tan en sintonía con la forma con la que narras con tu historia, que el lector no lo tiene que entender como un mensaje, ¿no? Hay algo muy bonito aquí, que es esa cosa que tienen los niños, o sea, las amistades de los niños, que yo creo que eso es algo que se trata aquí de forma muy profunda, ¿no? Los niños son seres sociales, sociables y sociales, y entonces crean grupos, y en esos grupos los niños hay un dicho muy recurrente que es: los niños son crueles, los niños hacen lo que pueden en el mundo en el que se les deja, ¿no? Y hay veces que eligen a sus amigos según creen que los tienen que elegir, hay veces que los rechazan o los repudian según creen que tienen que hacerlo, y no siempre son sinceros con aquello que quieren, sino con aquello que quiere la sociedad en la que se mueve. Entonces, y ahora formularé la primera pregunta, cuando hablamos, esto es la historia de una amistad entre un niño que sabe, digamos, moverse más o menos entre el grupo y otro niño que tiende a estar rechazado por el grupo, ¿no? Entonces, estos dos niños se tienen amor, y gozan de una amistad, pero lo que piensa la sociedad es el grupo de niños, es importante para ellos y de alguna manera les determina. Generalmente ahora estamos hablando siempre de víctimas de una manera a veces un poco simple. Estos son los verdugos, estas son las víctimas, ¿no? Pero en el mundo infantil las líneas a veces son muy difusas, y aquel que parece verdugo a veces lo que hace es seguir la corriente de la mayoría, ¿no? Y el que es víctima, desde luego, ¿no? Pero más que por crueldad, a veces lo que se desea es un deseo de integración en el grupo, porque el niño sin el grupo no es nada, ¿no? Entonces, yo quisiera, Javier, porque el libro está contado tan en primera persona y de alguien que lo cuenta desde la edad adulta, que yo creo que eres tú. Entonces, ¿cómo surge la idea de si verdaderamente estás contando la idea de una amistad? Si era como una historia pendiente en ti el contar la historia de este Marcos, que era amigo del personaje protagonista de la novela. Bueno, se oye ahora bien, ¿no? Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir. También a la librería Alberti, y saludos si nos están viendo desde el otro lado, pues también a la gente que nos sigue. Antes de nada, también le doy unas gracias especiales a Elvira, que creo que es una mujer súper generosa. Yo empecé a leerla no con Manolito las Botas porque ya me pilló un poco mayor, aunque es un libro que se puede leer de mayor también, pero empecé con sus novelas, y recuerdo que cuando estaba leyendo
A corazón abierto, que es su último título, pensé, me encantaría que esta mujer me presentara este libro, porque yo lo estaba escribiendo en ese momento. Y a veces los sueños se cumplen, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Además, también me parece que es una persona generosa porque, bueno, casi nos hemos visto, entre comillas, a través de las redes sociales, ¿no? De Facebook. Y yo he observado que, bueno, yo estoy bastante cansado de las redes sociales por un lado, pero al mismo tiempo hay mucha gente que cuando está haciéndose publicidad permanece en las redes sociales y luego se larga, ¿no? Bien porque ya no le interesa o bien porque ya es famoso y ya no le interesa la morralla que estamos ahí contando cosas, ¿no? Y no es el caso de Elvira Lindo, que yo creo que para eso es una persona que tiene, a mí siempre me ha parecido que es como una especie de Joan Didion española, ¿no? Que tiene ese ojo para captar el espíritu de la sociedad del tiempo en el que vive, ¿no? Decía Scott Fitzgerald que un escritor tenía que reflejar el espíritu de su tiempo, pues yo creo que tú tienes esa mirada para poder captar un poco en el momento en el que vivimos, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que también es una de las, bueno, no sé si de las funciones, pero de las cualidades que yo aprecio en un escritor, ¿no? Y ya en relación a la pregunta que me haces, bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo con eso de los temas. Yo no empecé a escribir la historia porque hubiera que hablar de un tema del abuso escolar o de la naturaleza, por decirlo así, ¿no? Creo que uno los temas los lleva dentro y que los saca de alguna forma, ¿no? La frase está tan conocida de Walter Benjamin, ¿no? De que al final un escritor es como un minero que sale todos los días a buscar, ¿no? En su mina, en su memoria y tal. Y por un tema personal hubo un contexto en el que una persona muy cercana sí que estaba padeciendo una especie de acoso, no muy grave, pero sí que existía. Entonces eso me llevó a mi propia adolescencia, a mi propia infancia, ¿no? Donde, bueno, comparaba un poco las situaciones, donde tú lo has dicho muy bien, era un momento donde yo creo que el acoso no estaba muy definido y todos de alguna forma éramos acosadores y acosados. Yo también he sido acosador y también acosado. No era Marcos porque evidentemente siempre había, lo cuento en la novela, ¿no? Había como una especie de escalafón y en el último lugar pues estaba el que tenía gafitas y el pobre no sabía jugar al fútbol o lo que fuera, ¿no? Digamos que era como el menos viril o macho, ¿no? En los términos de aquella época, pero no éramos muy conscientes. Y todos formábamos parte de ese entramado donde te dejabas llevar por el grupo, ¿no? Y también sí que quería contar un poco la presión del grupo, ¿no? Como los grupos, cuando somos niños, pero también cuando somos mayores, nos obligan a hacer cosas con las que estamos en contra y actuar en contra de nuestros propios principios. Sin embargo, nos dejamos arrastrar para no defraudar al líder o para no defraudar luego, cuando ya somos mayores, a la mano que nos da de comer o a quien sea, ¿no? Porque todos tenemos una dependencia de algo, ¿no? Y era un poco esa la idea, ¿no? De la que nació, ¿no? Una situación, sí, efectivamente personal, y por eso una de las frases que abre el libro es de Karl Marx, ¿no? De esto de que la vergüenza es un acto revolucionario, porque realmente me lo parece, ¿no? O sea, me parece que reconocer con el paso del tiempo, yo a una persona con la que cuando yo era niño yo no me porté del todo bien y que no es Marcos el personaje, pero de alguna forma podría estar inspirado, pues le pedí perdón cuando ya era un poco joven, 18 años o así, un acto, si queréis, de contrición o de mi propia conciencia. No era algo que tenía ahí que no lo llevaba bien, ¿no? Y quizá pues en el fondo pues con el tiempo si quiere cerrar heridas, no es que sean muy grandes porque tampoco es que haya sido algo gravísimo, pero bueno, es una cicatrizar un poco, ¿no? Sí, es como siempre, por eso decía yo que hay una simplicidad en esto sobre todo en el mundo infantil, de los verdugos y de que todos sean verdugos, ¿no? Y muchas veces digo que la línea se diluye porque muchas veces también es víctima el niño que se ve obligado a seguir la corriente. Es decir, no el que prepara el plan en contra de... Yo creo que muchas veces nos ha pasado que nos hemos visto obligados a seguir una corriente. Eso se ve en el mundo infantil de una forma muy clara y luego se traslada al mundo adulto en sociedades que a lo mejor están marcadas por una ideología política muy fuerte. ¿Qué haces? Claro. Tratas de sobrevivir como sea y dejarte llevar por la corriente para no ser señalado, ¿no? En particular, este niño acosado, por así decirlo, hablabas tú de esa especie de
ahora se llama tóxico a todo, Todo, ¿no? sí. Masculinidad tóxica y tal. Sí. Y fíjate, estaba yo con el libro a punto de traerme, estaba viendo las imágenes de este colegio mayor. Lo que ha eso. sucedido ahora, ¿no? Sí, y yo pensaba, porque obviamente era un hecho preparado, ¿no? Pero porque se veía como una coreografía, ¿no? Y yo al mismo tiempo pensaba, ¿cuántos de estos se habrán dejado llevar por la corriente? Es decir, ¿cuántos sinceramente están aplaudiendo? ¿Cuántos se están dejando llevar por la corriente? Y ya son mayores. Y ya son mayores, son sí. un grupo de No es personas porque mayores. quiera excusar, pero No, sí no, que no, es te verdad entiendo, sí, sí. que creo que la psicología humana es más compleja. Sí, yo creo que en el fondo es un signo de debilidad, por supuesto, ¿no? Quienes hemos sido débiles en un momento dado o en una época determinada o en un momento dado de tu vida, que no siempre es débil, pero que te ha pillado en otra situación, pues por no desmarcarte del grupo haces cosas que no quieres, ¿no? Y yo creo que eso luego pues se traduce, ya digo, en la época adulta también, ¿no? Y haces cosas que no, con las que no crees. Tú has citado la parte política y por supuesto también, ¿no? En un país, por ejemplo, tan polarizado, ¿no? Uno acaba leyendo solamente las cosas que quiere leer, que te dicen los de tu grupo, y hay poco margen para la disidencia, ¿no? Entonces, bueno, quizás fue un aprendizaje a favor de la tolerancia también, ¿no? Y por supuesto también de una reivindicación del amor y de la amistad, ¿no? Porque yo también trataba de hablar de eso, ¿no? De la amistad, como al final el narrador es su propio verdugo, porque acaba atacando en algunos momentos a la persona con la que mejor se lleva y a la que más quiere, ¿no? Y en el fondo te quedas solo, porque el resto no le interesa, ¿no? Y ahí está también la educación recibida, ¿no? Claro. Estamos hablando de una infancia en los años... Pues principios de los 80, principios de los 80 y tal. 82. ¿Y cómo era? Tú decías, nadie se siente orgulloso de ser pobre, ¿no? Eso, Sí. no sé cómo es la frase, ¿no? Sí. Nadie está como súper feliz por ser pobre. ¿Tú vienes de una familia humilde? Sí. ¿No? Sí, yo vengo de una familia humilde que no pobre, que si estuviera aquí mi hermano, uno de mis hermanos se mete conmigo cada vez que digo eso, porque no soportan que diga, no soportan ese tipo de, bueno, ese reconocimiento del pasado, ¿no? Que a mí no me parece que sea malo, ¿no? Al revés. Sí, yo en realidad sí que era más bien humilde, pobre en el sentido de que te faltara lo indispensable, no. Tenías lo necesario para vivir y también era feliz. Quiero decir que tampoco es que esa condición a mí me hubiera marcado negativamente. No, porque te habías criado en ella, claro. ¿no? Y además yo te diría que parte de mi preocupación por el medio ambiente y por lo que pienso que tienen que ser las soluciones vienen de una forma de vivir que está alejada del consumismo, porque había vivido en eso, ¿no? Entonces, pues yo usaba pero que no me pasaba a mí solo, le pasaba a mucha gente, obviamente, ¿no? Yo usaba la ropa de mis hermanos, Claro. no se tiraba comida jamás, las botellas se llevaban a un sitio, una bodega donde te devolvían el casco o un dinero, no sé qué, que es un sistema ahora de retorno que se intentan poner en Europa. O sea, muchas cosas que se hacían hace 50 años, o bueno, menos en este caso, pero hace un montón de años, son como novedosas ahora en términos ecológicos, ¿no? O de sostenibilidad, pero por eso digo que no era infeliz para nada. Yo tenía un río para bañarme. O sea, no iba a la piscina, pero me bañaba en un río que estaba limpio, el río Jerte, ¿no? O sea, y era feliz, ¿no? Y también hay una reivindicación de esa, pues digamos, bueno, autocontención, si queremos llamarlo así, o autolimitación de no tener muchas cosas materiales, pero sí ser feliz con lo que te rodea, ¿no? Sí, eso yo creo que ha sido el gran cambio tú hablas de una infancia en los años 80, yo puedo hablar de una infancia en los años 60, 70, ¿no? Bueno, entonces, yo sé 70, 80, también, porque soy de 68, o sea que más o menos. ¿Eres de él? 68. Ah, bueno, entonces, casi sí, entonces, casi, sí. Bueno, pero yo ya cuento mi infancia, o sea, claro, desde el 62, Claro. con lo cual, sí, unos años más, pero fíjate que mis padres eran de una clase media, y lo que caracterizaba a aquellas familias era la austeridad. Tú estás hablando de austeridad, claro. De austeridad. También, porque en ese caso no había otra posibilidad tampoco, ¿no?
Claro. No había posibilidad para no ser soltero, porque no llegaba el sueldo de mi padre, vaya. Mis padres eran por vocación. Claro, Ellos eran militantes. Claro. No, por militantes, es que era un país austero, en realidad. Yo no sé cuántas cosas habría en la nevera de tu casa, la nevera del niño este que aparece aquí. No sé cuántas cosas habría en la nevera, pero en casa de mis padres había muy pocas. Sí, lo indispensable para claro. el día a día y poco más. Yo ahora pienso, ¿qué había en la nevera de mis padres? Digo, madre mía, qué pocas cosas. Claro. Y luego, por ejemplo, siempre se habla, y las familias numerosas se metían en un coche, pero no se habla de lo poco que había en las maletas, o sea, del poco equipaje que se llevaba, ¿no? Claro, cosas. Cuatro ahora cosas. Se lleva uno, ¿no? 200.000 cosas. No, sí, es un poco eso, ¿no? Que también tengo que aclarar que es verdad que el otro día es que, bueno, tampoco hubo una cosa con un periodista que atribuía todo lo que ocurría a mi propia vida y puso un titular en una reseña que no era nada... ¿Cuál fue el titular? No, es que ponía como pandillas, bullying y más de coraje, la vida de Javier Morales, algo así. Pandillero, o sea, y alguien bueno, yo creo que casi todos los que aquí me conocéis en persona, pinta pandillero, pues no tengo, ¿no? O sea, en fin, no he ejercido nunca de pandillero. Pero bueno, yo tuve que escribirle cosas que no hago en la vida, porque como también soy periodista, respeto mucho cuando uno hace algo y me entrevistan, yo nunca quiero que me pase la entrevista ni que haga nada. O sea, me confío, pero claro, vi el titular y digo, mira, es que van a pensar de mí que soy aquí un navajero o algo. Ya sabía venir a mis clases porque después de acaso, ¿no? Bueno, quiero decir que hay también una parte del libro que está inspirado en mi vida, obviamente, pero también hay muchos elementos de ficción, ¿no? Y ni siquiera lo que ocurre, los hechos, son reales, ¿no? Hay algunas partes que puede que tengan un nativo, pero no ocurrió nada de lo que ocurre en Monfragüe, ni pasó con Marcos lo que pasa, por suerte, lo que ocurre con él, ni nada, ¿no? O sea, que en ese sentido también dejo claro eso, ¿no? Que puede tener ingredientes de mi propia vida, porque en ese sentido yo sí creo como Joyce, ¿no? Que toda la literatura al final es autobiográfica y que aunque uno está hablando del Señor de los Anillos o de la fantasía, ¿no? Todo lo que al final contamos son las emociones, y pienso que además la ficción te permite a veces ser más sincero que la no ficción, porque consigue envolver ¿no? y disfrazar algunas emociones de las que te puedes sentir avergonzado en otros personajes que no eres tú, y eso te da un poco de margen, ¿no? Pero lo que yo te decía antes era esto de los libros no hablan de temas, ¿no? Es verdad que hay una tendencia a la truculencia ahora. Todo tiene que ser truculento para que parezca que hay que atraer. Cuanta más truculencia haya en una historia, claro, se atrae más al... Y a mí eso me da pavor, sí, porque como tú dices, de repente te conviertes en un experto en el bullying, sí, o en tal, claro, o sea, en el abuso, en tal, y hay veces que en vez de presentar libros parece que estamos presentando tratados sociales. Tratados sociales, y dices, no, es que una persona que escribe una historia no tiene por qué saber, claro, no tiene por qué ser un experto en ciertos temas sociales. Por eso no había alguna pregunta, entrevista que ya me han hecho, me preguntan por el bullying y digo, mira, yo modestamente es que no tengo ni idea. O sea, bueno, tengo una impresión, como la puede tener cualquiera, ¿no? De lo que es el acoso escolar, de lo que yo pienso, pero me llegan a preguntar si yo creo que se va a acabar. Y digo, pues no lo sé. O sea, no tengo ni idea, ¿no? De cuál puede ser, porque yo no soy ni pedagogo ni experto en esto, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Tú cuentas una historia y es ese ámbito en el que me muevo y es lo que puedo decir, pero luego tampoco soy experto en nada. ¿Vale? Pero bueno, esto sí que es un paisaje para ti conocido. Sí, evidentemente es muy conocido y el título... El título está puesto así a posta, ¿no? Que me acuerdo también que además de leer tu libro, también había leído Ordesa de Manuel Vidas. Digo, verás tú que mucha gente va a pensar que publico un fraude porque como el otro había puesto Ordesa, por seguir su éxito o algo así, ¿no? De que pensé, luego no, por supuesto no hice caso a eso. A esa cámara. A ese demonio que uno se tenemos. enseña. ¿Qué van a decir? Claro, que estoy copiando. Claro, era lo que... Sí, por responder, ¿no? Monfragüe es un espacio fundamental en mi vida, ¿no? Y eso que creo que era Rilke, ¿no? El que tu patria es la infancia y los pasajes de la infancia. Pues claro, yo soy de Plasencia y aunque es una ciudad pequeña, basta salir para estar en el campo, en la Vera, en el Valle Jerte. Monfragüe está a 20 kilómetros, el Valle del Ambrós, o sea, es como... bueno, pues que la naturaleza te desborda y te rodea, ¿no?
Entonces Monfragüe siempre fue un lugar para mí muy importante, ¿no? Porque eso sí que es verdad, fue de los primeros viajecillos que yo hice con el colegio, ¿no? Allí al Parque Nacional, que entonces no era Parque Nacional todavía, era Parque Natural. Tiene una historia propia también Monfragüe de devastación, hasta que menos mal que vino un hombre que se llamaba Jesús Garzón, que tuvo un poco de visión de futuro y presionó muchísimo, incluso llegó a comprar tierras para que no lo convirtieran en un lugar para la madera, ¿no? Que querían instalar ahí una fábrica de madera. Gracias, eso sí que me resulta... Sí, gracias a Icona, o sea, de entonces... Sí, pero que hay como de repente un ingeniero, en este caso no sé qué sería, que de repente compra tierras para evitar un desastre ecológico. Claro, no es el primer caso. No es el primer caso, ¿no? Porque en ese momento no había otras medidas legales, digámoslo así. Y bueno, es un lugar, ya digo, que es muy importante para mí por dos razones. Primero, por un tema emocional, porque mi vida, mi infancia ha transcurrido muy ligado a Monfragüe. Luego, posteriormente, a medida que he ido creciendo y haciéndome mayor, y ya muy mayor, pues también ha sido un lugar de peregrinaje de vez en cuando, ¿no? Donde cada vez que voy a Plasencia y puedo, porque no siempre puedo, pues intento ir a Monfragüe, dar un paseo por allí. Además, Monfragüe tiene un valor, y ahí sí que también quería resaltarlo, ¿no? Tiene un valor ecológico muy importante, como bosque mediterráneo, el bosque mediterráneo de toda Europa, por el cambio climático y por por la devastación un poco del planeta, ¿no? Y quería también de alguna forma pues rendirle un poco homenaje a ese lugar, tanto a nivel emocional como espacio importante, creo, de nuestra biodiversidad. Hablaba de todo lo que escribes tú sobre medio ambiente y todo eso. ¿Cuál era la forma diferente de amar la tierra, por ejemplo, de tu padre, que era un hombre que vivía de ella, a un hombre que como tú, que digamos que lo convierte en otra cosa, en una preocupación, digamos, también por la existencia, claro. Es una cosa más general, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese amor? Para tu padre, ¿cómo es la tierra chica? Y para ti, ¿cómo es? Bueno, mi padre en realidad no era ecologista. O sea, por eso digo que... En los términos que entendemos era alguien que le gustaba el campo, podríamos decir que era en parte agricultor, ¿no? Aunque luego también tenía otro trabajo y tenía esa visión de la agricultura muy tradicional. Él le echaba productos químicos, pues este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego ese vínculo con la tierra, aunque sea de esa manera, pues a ti te acaba permeando también, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? Porque ves, pues la relación entre lo que comes y de dónde viene, por ejemplo, ¿no? Ese vínculo que se pierde, también pasa con los animales. O sea, mi padre en su época no había tractor y había que pasar lo que se llamaba el cultivador con una mula. Y había que utilizar animales, ¿no? Y mi padre era muy cuidadoso con los animales, los trataba muy bien. Que si hay más bien gestos, no porque él fuera ecologista, sino más bien por su forma de ser, que era una persona muy austera también y tal, pues te transmite una serie de valores, ¿no? De respeto. Él jamás tampoco desperdiciaba agua, yo qué sé, ¿no? Como cosas de estas, pero que también era muy colectiva. A ese nivel, pero la visión que tenía de la tierra era totalmente productivista también, por otro lado, ¿no? La tierra era un lugar que te da producción agrícola y te permite vivir, cosa que es lo que el espíritu de cualquier agricultor, claro. Mi visión es una visión mucho más urbanita, por otro lado. En ese sentido, aunque yo he vivido allí y creo que conozco bien el mundo, bien, o por lo menos no soy ajeno al mundo rural, no dejo de tener una visión urbanita también de muchas cosas, ¿no? Que eso hay una especie como de pelea, ¿no? Entre el mundo rural y el mundo urbano, o de dialéctica y tal, pero sí me permitió ese acercamiento a saber dónde vienen las cosas que comemos. Yo iba por la leche a una vaquería, cogía la leche a granel, o sea, no tenía Tetrabric, y yo de hecho me avergonzaba en mi colegio porque todo el mundo usaba Tetrabric y yo era como el antiguo, ¿no? Porque claro, era el único que iba ahí con una lechera, ¿no? por el campo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo lo veía como con vergüenza en un primer momento, pues luego te das cuenta del valor que tiene, ¿no? O sea, porque eso sí que era no utilizar residuos, ¿no? No utilizaba Tetrabric, básicamente, ¿no? Y tenías la vaca ahí al lado, veías a la vaca, veías cómo la ordeñaban. Yo que era niña de ciudad también he ido a por la leche. ¿También? ¿Con el cántaro? Sí, pero bueno, iba a todo el mundo. ¿Sí? Sí, era una señora que se llamaba Porfiria y entonces se llamaba la vaca de la Porfiria. Había para mí en mi cabeza como se unía la vaca y la señora. Y entonces no sabía si estaban ordeñando a la señora que la vendía o a la vaca. Sí, a la vaca, pero bueno, sí. Cuando íbamos al pueblo siempre había
esa especie de conocimiento del niño que no pertenece a un sitio, de conocimiento de los niños que están en el pueblo, ¿no? Claro. Que digamos que conocen. Y había una pequeña desconfianza, ¿no? Sí. Entre los dos mundos, porque estaba el niño del pueblo pensaba que tú te las dabas, venías de fuera, y el niño de la ciudad siempre se sentía más torpe en un sentido, ¿no? En moverse allí, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido, bueno, yo era de allí, entonces claro, no he tenido esa... Y también te diré que Plasencia tampoco es exactamente un pueblo, No, claro, claro. Que es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces no es un pueblecito de 500 habitantes. Yo siempre, esto no lo digo en Plasencia, pero tiene lo malo de la ciudad y lo malo de los pueblos. Le pasa como a Úbeda. Claro, efectivamente, pueblos, son ciudades pequeñitas Sí. que no acaban de ser pueblos y tampoco son ciudades, Sí. con lo cual tiene esa presión sí. de que te sabe todo el mundo lo que estás haciendo, que ocurre en los pueblos, Sí. pero tampoco tienes la vida así como campestre o más cercana, ¿no? Pero bueno, yo eso son ciudades, son ciudades. Sí, son ciudades bueno, muy estrechas de mirada y tal, y eso no lo sentía, ¿no? Pero claro, sí que sentía que eso, ahí en la novela yo utilizo, bueno, algo que creo que es más viejo que nada, ¿no? Lo de poner un nombre para definir un espacio, ¿no? Lo llamo Verania, aunque realmente tiene mucho que ver con Plasencia, ¿no? No es exactamente Plasencia, pero bueno, te permite atribuirle cosas a la ciudad en la que tú vives, o al espacio donde tú quieres que transcurra la acción, pero al mismo tiempo tener cierta margen y cierta libertad, ¿no? Pues para no estar prisionero. Para no estar prisionero en eso, ¿no? Entonces yo le llamo Verania, y Verania, que Plasencia, eso es obvio, sí que era un lugar cerrado para mí, ¿no? De hecho es una ciudad que aunque están, ya no hay casi murallas, pero yo la parte esta de las murallas me parecía como que era un lugar que retenía los sueños, ¿no? O sea, que era como algo que te impedía la conexión con el exterior, ¿no? Con la ciudad, que es donde los que vivimos allí, los pocos que tenemos alguna aspiración un poco de salir de allí, veías que es donde estaban los escritores, donde estaba la vida realmente, no en mi casa, sino la vida estaba afuera, ¿no? Pues ya digo, la ciudad de Madrid sobre todo, por supuesto, ¿no? Porque de alguna manera gran parte de la literatura trata de el muchacho, la muchacha de pueblo o de provincias o de un barrio periférico que sueña con alcanzar un lugar que considera que es el lugar de éxito, ¿no? Sí, totalmente, era como escapar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues yo cuando era jovencillo también veo que mis hermanos tienen novelas de José Antonio Gabriel y Galán, ¿no? Un escritor que hoy justamente olvidado, pero y que había nacido en Plasencia. A mí me pareció, digo, hombre, alguien de aquí puede llegar a vivir en Madrid y publicar, o sea, me parecía como un milagro todo eso, ¿no? O bueno, luego más tarde pues conocí también, justo he estado con él hace poco en Plasencia, a Gonzalo Hidalgo Bayal, que era vecino mío, un autor que yo admiro mucho, y también lo mismo, digo, hombre, pues existe gente que escribe en ese momento de publicarla en una editora que es la editorial pequeñita, pero bueno, era como que de pronto ves personas, ¿no? que están allí y que han hecho cosas que tú quieras hacer también, ¿no? Tú hablas de un niño un poco antiguo. Sí. Digamos, con unos intereses culturales un poco anacrónicos para su generación. Totalmente. Eso nos pasaba un poco a los niños que éramos los hijos pequeños. Sí, claro. Sí, porque al final gran parte de la parte de herencia cultural es a través de los hermanos que son mayores, ¿no? Entonces, bueno, los libros, ¿quiénes compraban libros? Con mis hermanos mayores. Entonces ibas leyendo cosas que ellos te iban traspasando, ¿no? En ese sentido, o la música, yo tenía, bueno, pues conocí primero grupos de los años 70, que no era mi época, que de los 80, por ejemplo, ¿no? Estas cosas, ¿no? De peajes de hijos pequeños. ¿Sí? Bueno, a lo mejor ahí saliste ganando. Sí, porque luego conocí lo demás, claro, sí. No, si no me arrepiento, pero es verdad que es una decisión, ¿no? De la situación. Sí. No, decía de la música en concreto, casi mejor conocer la anterior a los años 80. Que, ¿quién, cuando te planteas un libro como este, tenías algún modelo en la cabeza sobre cómo querías hacerlo? ¿Habías leído algún libro? ¿Qué decir? ¿Algún autor o alguna autora que me sirviera? No, en este caso no, era... Bueno, cuando uno siempre tienes tus modelos y referentes, ¿no? Por supuesto, ¿no? De gente que
he estado ahí siempre. Pero no, la verdad que tenía una historia y pensé simplemente en la historia, cómo quería contarla, ¿no? Siempre me salen libros muy breves, eso sí. ¿Y eso por qué es? Bueno, yo soy muy breve, creo. Conciso, no sé, no me va eso de extenderme necesariamente. Y ahí hay una cosa que me gusta mucho de Saraida, que dice que le gustan los libros breves como de la poesía porque son más elegantes, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, por un lado está bien los libros gruesos cuando merece la pena, ¿no? Pero si eres breve y intentas eliminar toda la paja, creo que desde mi punto de vista la literatura gana y los lectores también. Pero bueno, también es porque cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Y eso se proyecta también en la literatura. Tú no solamente escribes mucho sobre medio ambiente y cultura, son dos cosas ahí que parecen ajenas, pero ya entendemos la vida como algo más transversal, claro. Sino que das clases de escritura. Sí. Bueno, aquí hay bastantes escritores de clases. Está también Clara, que es compañera del taller. Y sí, llevo ya muchos años dando clases y la verdad que me encanta, porque es una profesión que me permite reflexionar mucho sobre la literatura, ¿no? Y me parece que es un espacio privilegiado para escribir y para aprender a escribir, la verdad. O sea, es para mí un misterio. Alguna vez he dado algún taller y tal, pero no tengo ni un método ni sé cómo hacerlo, sino que es una cosa un poco intuitiva para mí. Claro, porque eso yo creo que también, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero ahí, desde mi punto de vista, es un error. Alguien por ser escritor no necesariamente es muy buen profesor de escritura, igual que alguien porque es físico, un gran físico, no tiene por qué ser un buen docente, ¿no? Yo creo que Clara, en una entrevista que le hice una vez para La Asombrar, y me parece hace ya tiempo, dijo una cosa con la que yo estoy de acuerdo, y es que yo creo que para ser un buen profesor de escritura, más que ser un buen escritor, que hombre, mejor también, obviamente, ¿no? Todo añade, lo que hay que ser un buen lector, ¿no? Y yo creo que un lector además generoso, en el sentido de que yo creo que también hay muchos profesores, que ocurren en todas las disciplinas, que son muy dogmáticos, ¿no? Entonces, o escribe literatura fantástica, que es la que me gusta a mí, o tu libro es una mierda, con perdón. O haces literatura realista, y entonces la literatura fantástica, pues tampoco me interesa, ¿no? Yo creo que como lector uno tiene que tener una visión un poco amplia, ¿no? Y este libro de Luis Landero, precisamente, que tú has mencionado, Entre líneas, que él hablaba ahí tiene un alter ego, y él decía que era lector de muchas formas diferentes, ¿no? Una cuando escribía, otra cuando leía por placer y otra cuando daba clase, ¿no? Yo creo que ese lector, cuando das clase, pues tienes que intentar como ser generoso, y para mí por lo menos se trata de que la persona con la que estás trabajando, esa persona que quiere escribir, aprenda a leerse a sí misma. Yo, para mí sería como el reto, ¿no? Que sepa leerse a sí misma lo que está haciendo para progresar, ¿no? Porque tampoco veo la literatura como una competición capitalista de quién es el mejor, ni estoy en el podio número 1, ¿no? Sino, en todo caso, sería una competición con uno mismo para intentar dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Lo mejor posible. Hay muchos pensamientos sobre cultura y sobre la situación de esta persona que narra, que escribe y de repente siento como que tú mismo te sientes un poco aparte de cierto universo. Sí. Bueno, en parte sí, tampoco es que haya sido buscado, ¿no? Ni mucho menos, pero también me da un poco de pereza. O sea, confieso que como casi todos los mundos hay de todo, y hay gente muy cercana. Aquí tengo también amigos escritores y gente con la que no hay ningún problema, pero en otros ámbitos sí es verdad que prima mucho el ego. Bueno, que te voy a contar a ti, que tú estás más metida en, digamos, en mundos más cercanos a los que pueden tener como escritores famosos, ¿no? Prima mucho el ego, y a mí eso me cansa mucho, ¿no? Porque creo que tampoco hay tantas obras que merezcan tanto la pena, de verdad lo digo. O sea, creo que la mayoría de nosotros hacemos cosas que están bien, pero que hay muy pocas obras que pasen a eso que se llamaba antes la posteridad, ¿no? Bueno, ni tan siquiera, aunque una obra lo pase, el ego excesivo está justificado. Tampoco. O sea, pero si encima eres malo, o sea, es que yo he leído gente que te mira por encima del hombro y digo, bueno, pues no es por nada, pero vamos, que ya podías aprender a escribir, por menos más que sea. Yo creo que la humildad nunca no está de más, nunca en ningún oficio, ¿no? Igual que creo, y eso también lo sabrás, que hay una parte de orgullo personal que es necesario para no sucumbir
Claro, y hay un poco de ego que hay que tener, porque si no, no escribías, ¿no? O sea, pero hay que domarlo un poco, ¿no? O sea, ese ego yo creo que no puede llevarte a pensar, primero en tratar mal a la gente, ¿no? Que eso algunas personas pueden hacerlo, y sobre todo a creerte a alguien excepcional, ¿no? Porque yo creo que yo sigo mucho, aunque luego mi literatura no tiene mucho nada que ver con la suya, a César Aira, bueno, las reflexiones que él hace y tal, y en el fondo es que tampoco, si es que son muy pocas las obras que realmente, digamos que son trascendentes en el sentido de que pueden cambiar la literatura. Luego hay una horquilla muy amplia. ¿Y por qué hay que cambiarla? No, o sea, yo no digo decir nada, pero hay gente que se lo cree. Sí, pero te quiero decir que los libros tienen su tiempo. Eso sí. Y los libros, si encuentran sus lectores, tienen su razón de ser. Sí. Luego ya la posteridad es una cosa tan extraña que a quien preocuparse por eso sí que es un misterio. Sí, yo he visto gente preocupada por la posteridad. Yo podría escribir mucho sobre los egos. Pues ya, pero bueno, he visto gente... sí. No, pero es que también me da un poco de pereza. Claro. Pero he visto gente preocupada por la posteridad y que se ha muerto. Yo decía... Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Claro, ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Quién te va a recordar? Y a lo mejor gente que estaba preocupada por los ejemplares. Y además gente a veces muy mayor. Y gente preocupada por cuánto habían sido la tirada de sus libros, las traducciones, o que no lo habían tratado bien o mal, o no sé qué. Claro, a todo el mundo le importa. Eso no puedes decir que es algo que no te importe, pero esa preocupación creo que hay que relativizar un poco. Absolutamente, ¿no? Yo creo que sí que yo creo que cualquier actividad artística conlleva un poco de ego y es sano, ¿no? Porque lo que te hace también, pues, retarte a ti mismo, intentar hacer las cosas bien, lo mejor posible, dar lo mejor de ti. ¿Tú sabes una cosa, Javier? Yo he tenido que aprender a tener ego. Sí. Porque me daba charlas todo el mundo. Ya, entonces hubo un momento en el que dije, perdona. O sea, y entonces ya de repente me encontré con cierta edad. Y a menor, claro. A las mujeres, sobre todo a las de mi generación, realmente nos aniñaban, te trataban como si fueras idiota, ¿no? Más que idiota, como una niña. O sea, te aniñaban y tal. Entonces de repente decías, oye, es que no tengo edad, ¿sabes? Para que me digas. Y es verdad que hay que aprender a veces a tener un poco de ego. Sí. Y además muchas veces es lo que estamos hablando, el ego no va ligado necesariamente a gente que escribe muy bien, pues muy famosa. Gente muy mediocre. Y que tampoco es famosa a veces y aún así tiene un ego que, bueno, dice, no sé, esta persona va pisando la tierra como si fuera Joyce. Hay otra cosa que me extraña ahora, y nos estamos saliendo de esto, pero bueno, estamos aquí también para pasar un rato, ¿no? Sí. Hay una cosa que ahora me extraña, que es hay gente que enseguida se siente parte de una generación. ¿Eso a ti no te extraña? Bueno, a mí sí, porque yo siempre he estado descolgada de todo. Yo también me siento un poco descolgada. Que he llegado tarde a todas las generaciones y a todo lo... Entonces, no, en mi caso personal yo no me siento nunca, o nunca me he sentido. Quizás por el tema este de que esta experiencia que cuenta la novela del grupo y tal, me vacunó contra los grupos, ¿no? O sea, yo creo que eso cuando ya te haces mayor me hizo pensar que uno debe tener su propia voz y ser libre, ¿no? Y aunque vayas a contracorriente muchas veces. Y la verdad que yo nunca me he sentido... Pero sí puede ser, sobre todo que quizás la gente más joven, pero sí. tampoco es una cosa, no es algo que yo tenga ahí como muy trabajado para opinar, ¿no? Yeah. Puede ser, sí, que parece que hay ahora algunas generaciones más jóvenes que no sé si son ellas las que se etiquetan o es el mercado las que las etiqueta, que también sucede, ¿no? Que para vender más o tal, no lo sé. Hablaba de generación y hablaba también de género. En mi cabeza estaba eso también. Y yo decía hoy en broma, he puesto entre el grupo que charlamos y tal, que hoy como en broma, que casi soy de las pocas escritoras ahora que presentan a hombres. Ya, porque todo se ha dividido ya de una manera entre géneros y las mujeres presentan a mujeres y recomiendan a mujeres. Entonces, yo no sé si debemos forzar esa. Yo entiendo que, mira, hoy la noticia del Nobel para Nier no es una alegría, claro. Es una maravilla, ¿no? Pero es una celebración, creo que para todo el mundo. Sí. Y como no intentamos eso,
de esta manera volvemos a colocarnos en un estante diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Eso, bueno, es un tema sí que daría para una charla aquí de horas, ¿no? Pero evidentemente sí que se ha segmentado mucho todo eso, ¿no? Y quizá también, bueno, claro, porque además tú hiciste el prólogo, si no recuerdo mal, de este libro de Grace Pelly, ¿no? Tan bonito, sí. Sí, ¿no? De que ella decía que... La importancia de no contarlo no todo. contarlo todo, cuando decía que hasta ahora las mujeres habían leído a los hombres y que había llegado el momento más o menos de que les devolviera la cortesía, ¿no? Pues yo creo que eso se podía aplicar en cuestiones de género y también otras personas, ¿no? Que tú lees su obra, pero esas personas nunca leen lo tuyo. Y decir, bueno, pues a lo mejor algún día podrías devolver la cortesía. Sí. Lo digo por extraer la parte que evidentemente eso tiene un sentido en la lectura de género, que es así, ¿no? De hombres que solo leen hombres y que no han querido nunca, y que menos valorado la literatura. Pero a lo mejor la respuesta no es mujeres que solo lean a mujeres. No, para nada. Yo creo que no. O sea, la literatura tiene que ser literatura. Claro, pero... sobre todo tender a algo como creo que precisamente lo que ha pasado en el colegio mayor es hombres, porque casi son hombres que solo se sienten hombres, Sí. que son incapaces de ponerse Sí. en la piel de los que tienen enfrente, o de las que tienen enfrente, ¿no? No he seguido, he visto así un poco por encima lo de... No lo veas, Espera, muy desagradable. No, he visto que era un poco horroroso, tampoco no he seguido mucho el tema. Pero sí, bueno, yo creo que, hombre, a mí ahora creo que también se puede, por un lado sí que se puede dar más importancia a la escritura de mujeres, hecha por mujeres, dado que durante mucho tiempo también ha sido más marginal, ¿no? A veces también muchos hombres se quejan de que algunas autoras son malas y que se les está dando cierta importancia, pero ¿cuántas veces se ha dado importancia a hombres que son malos y no pasa nada, ¿no? Muchísimas, bueno, a lo largo de toda la historia. Entonces, bueno, pues porque ahora hay algunas que a lo mejor dentro de una corriente, ¿no? Se les pueda... No, Claro, yo lo que a mí me gusta el mundo sí. universal, No, una cosa que equilibrada. creo que hay que equilibrada, sí, equilibrada, y que además creo que hay hombres que están muy cerca del sentir, ¿no? Claro. Yo creo que también. Sí. O sea, no creo que Annie no sea una escritora solo para mujeres en ninguno de los sentidos. Yo me leí el último, bueno, entre otros, el de los años, y me pareció maravilloso. Y es un retrato social, bueno, yo creo que social de toda Francia, que además muchas cosas te da envidia, ¿no? Dices, joder, en Francia en los años 50 pensaban en la libertad sexual y aquí en España estábamos con este hombre de bigote, o sea, era, ¿no? O sea, bueno, a mí quiero que decir que es una literatura universal, por supuesto. Sí, bueno, ella, sí, pero no, en ciertas cosas no está más adelantada en Francia que en España, en otras cosas no. En otra, y justamente una sociedad machista, sí. O que excluye a determinados grupos, creo que en ese sentido, de manera popular, España tiene un aire más democrático. Sí, es verdad. En cierto sentido, ¿no? Pero que lo que te decía es que no solamente la leemos porque habla una mujer, sino porque hay muchos más aspectos interesantes. Hombre, claro. Es una mujer de una Francia excluida, ¿no? Y eso nos hace sentirla cerca de en muchos aspectos, ¿no? Sí. No, totalmente. O sea, trasciende lo que estamos hablando, ¿no? De que no la leemos porque sea una mujer, sino porque creo que además, bueno, por lo que yo he leído, que tampoco soy un experto en la obra de Nietzsche, ¿no? Sino, bueno, pues tiene una literatura muy original. Yo no creo que sea autoficción, porque le catalogan como autoficción, porque es un término también es muy un término muy feo también, sí, y muy manido. Es más bien autobiográfico en todo caso, o en clave autobiográfica, ¿no? De no ficción. Y me parece que hace algo muy bueno y es escribir la vida como si fuera una narración, ¿no? Y de una manera como muy fragmentaria. Entonces a mí eso me interesa mucho desde el punto de vista literario. Lo que sí que creo es que hay como ahora una mente más abierta para aquellas historias que no vienen exactamente de la gran ciudad. Y en eso sí que creo que se ha abierto a la literatura, es decir, que interesan las historias que no solamente que suceden en Madrid o en Barcelona. Sí, que ocurren en otros lados, es verdad. Bueno, a Delibes durante mucho tiempo, por hablar sobre España, ¿no? Se lo menospreciaba un poco, porque... y de alguna manera se le sigue menospreciando, porque
porque era un escritor que venía del campo y tenía unos parámetros un poco diferentes, ¿no? Entonces para triunfar había que beber whisky, ir al cine y tener como un comportamiento urbanita, por decirlo así, ¿no? Eso sí, yo me acuerdo cuando empecé a escribir, era jovencillo y teníamos así como un grupo de amigos que intercambiábamos textos y tal, y muchos relatos estábamos ambientados ya en el campo. Yo me acuerdo uno de estas personas que decía: me gusta lo que escribes, pero como está en el campo no me interesa nada. Claro, te digo, bueno, pues entonces no te interesa Chekhov, ni te interesa todos los clásicos, vamos, porque si te gusta Chekhov, gran parte de sus historias están ambientadas en el campo, vamos. En fin. No, es curioso que lo pudiéramos asumir o nos interesara cuando venía de la literatura norteamericana. Eso. Y sin embargo, en nuestro caso nos pareciera cateto, que es... Sí, eso sí que estoy muy de acuerdo aquí. A mí me gusta mucho la literatura norteamericana, Sí. pero somos unos papanatas. O sea, aquí Sí. el último escritor americano viene, publica la novela y le damos 200 páginas en un periódico. Alguien ha hecho aquí, o en América Latina, yo que sé, en otro lado, algo parecido y no le hacemos ni caso. O sea, es ese papanatismo cultural que creo que tenemos, ¿no? Y ocurre mucho también en este tema del mundo rural, que yo creo que es verdad que ha habido, lo que sí que a lo mejor en Estados Unidos y en Inglaterra sí que ha habido una mayor sensibilidad para contar la naturaleza que en España, un poco lo que tú decías antes, ¿no? De que aquí en España no ha habido tantos autores que hayan trabajado ese aspecto, quizás porque no estaba bien visto, quizás porque como hemos tenido el complejo de ser un país agrario, no lo sé, o demasiado rural, pues los escritores nunca han mirado a la naturaleza por una vergüenza de pobre. No sé muy bien la razón, pero... A lo mejor tuvo que ver también 40 años de dictadura con bien, esto. Claro, seguro. Es decir, que cuando fue a cierta generación, la que podríamos situarla en la generación de Javier Marías, o estaba Landero, estaba Antonio y tal, ¿no? Fue la generación que de repente surgió con un país democrático. Claro. Entonces sí que había, yo creo, como un deseo interior de universalizar la literatura de un país que había estado muy cerrado. Muy cerrado también. Sí, pero incluso antes de eso tampoco había casos, ¿no? Antes de la guerra civil, quiero decir, hay una tradición, creo, que no había, ¿no? De atención a la naturaleza que no había en otros países, ¿no? En ese sentido, naturalistas. Hombre, aquí tuvimos la institución libre de enseñanza, Juan Ramón Jiménez, pues también es un poeta, Antonio Machado, ¿no? Que son autores que prestan mucha atención a la Unamuno también, trabaja mucho en la naturaleza, pero no de la manera a lo mejor en que lo han hecho ensayistas, por ejemplo, americanos, ¿no? Ahí sí que, o incluso europeos, no sé, incluso el romanticismo europeo, ¿no? De Alemania y Gran Bretaña tiene un contenido mucho más presente en la naturaleza que en España, ¿no? Yo qué sé, Wordsworth y toda esta gente, no, la naturaleza está ahí muy presente, y en cambio aquí en España el romanticismo, yo lo vi, bueno, por lo que yo conozco, no tiene esa importancia, ¿no? No sé un poco, yo sí que creo que, por volver a la pregunta, que sí que nos estamos preocupando un poco más y que se está abriendo un poco esta visión de la naturaleza. Escritor, ¿no? que se llama Gaby Martínez, que le ha puesto el término de literatura, ¿no? Pues esta mezcla un poco de literatura y naturaleza, esta mezcla, y creo que también tiene que ver con la crisis climática global, ¿no? Eso yo creo que mucha gente ha supuesto como una especie de despertar, ¿no? O sea, de una conciencia. Yo llevo muchísimos años, bueno, aquí estaba también Josefina Maestre, que es una excelente periodista, muy veterana y muy sabia, comunicadora. Bueno, pues ella lo sabe muy bien, pues justo el otro día celebraba los 25 años de su programa en Radio Nacional, Reserva Natural, ¿no? Y como contabais, que lo estuve oyendo, ¿no? Cómo había cambiado la sociedad en estos 25 años, ¿no? Lo que costaba a lo mejor hace 25 años simplemente colocar una noticia que tuviera que ver no con algo que ahora es el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, los informes del IPCC y todo eso, ¿no? Era algo rarísimo. Ahora al contrario, ¿no? Ahora ocupan portadas, bueno, hay una preocupación, yo creo, social. Lo que pasa es que lo que no se ha conseguido es que eso se traduzca en mayor acción, ¿no? Social, y en la literatura todavía no se ha traducido, creo, en que haya más autores que apuesten, pero no como un tema, que tú decías antes, sino porque realmente uno quiera contar una historia, no porque se ponga de moda la naturaleza, como se puede poner de moda el bullying, o se puede poner de moda lo que sea, ¿no?
bueno, pues eso, ¿no? La propia Clara tiene un libro reciente muy, muy bonito, ¿no? Que también es un ensayo donde se mezcla la naturaleza y la reflexión, ¿no? Todo lo que crece, ¿no? Y que es una mezcla también que a mí me interesa mucho, de un tipo de ensayo que yo lo llamo narrativo, porque intenta huir del ensayo clásico, ¿no? Que es como más académico, más donde el autor se pone por encima del lector y le está explicando algo, ¿no? Y le está enseñando como si fuera... Y aquí hay una posición más de complicidad con el lector, pienso yo, que a mí es un género que me interesa mucho, ¿no? Porque, y creo que es un camino para explorar también literariamente. Y una preocupación que tengo yo no es exclusivamente literaria, y es... hemos hablado mucho de naturaleza porque está en lo que escribes, porque está en Monfragüe, porque, Sí. porque está en tus libros, en los textos que escribes, en los artículos, etc. Y en España, bueno, yo creo que se ha tendido a hacer una separación de la persona que mira lo rural o el campo desde la ciudad, y que esa burla le ha servido a aquellos que no tienen ninguna conciencia ecológica. Es una burla que les sirve como para neutralizar cualquier preocupación que se tenga, ¿no? Y es verdad que a veces que puede haber mucha ingenuidad. En todas las causas hay mucha ingenuidad muchas veces, ¿no? En la causa ecologista vive ingenuidad también, ¿no? Pero ¿cómo contrarrestamos esa burla? Quiero decir, esa preocupación que se tiene, y que además es una burla muy tóxica, porque hace creer a mucha parte de la población que esto no es tan importante como estamos haciendo creer, ¿no? Como estamos haciendo pensar. La verdad que no sé cómo desactivarlo, ¿no? Pero sí es cierto que durante mucho tiempo, lo hablamos al principio, digamos que hay una literatura urbana que ha rechazado lo que viene del mundo del campo, ¿no? Y que se ha mirado desde por encima, por decirlo así, ¿no? Como que son historias menores, ¿no? Que las historias verdaderas ocurren en Nueva York o ocurren en Londres o Madrid o Barcelona, donde sea, o Múnich, ¿no? Que una historia ocurrida en el campo pues quizás no tiene tanta importancia. Yo creo, volviendo un poco a la diferencia de España y otros países, que la literatura anglosajona sí que hay mayor tradición, ¿no? Pero a mí hay una autora que me gusta mucho, Edna O'Brien, que bueno, tiene esta trilogía de La chica del campo, ¿no? Y tiene una novela que se llama En un lugar pagano, que me parece una maravilla, además desde el punto de vista técnico, porque utiliza la segunda persona y tal, donde es brutal esa novela, o sea, me parece de una fuerza increíble. Que alguien diga que está ambientada en el mundo rural, o sea, de lo que está hablando ahí no tiene nada que ver con, en el fondo, ni con el campo ni con la ciudad, ¿no? Está hablando de otras cosas, ¿no? En España sí que... O'Brien, que emparenta un poco con Alice Munro, claro, en ese aspecto, ¿no? Claro. Porque son personas también que conocen la parte rural de... Efectivamente, tú has mencionado otra mujer que ha cambiado un poco la literatura y que muchas de sus historias ocurren también en el campo. Pero es que es verdad que a ella la menospreciaban al principio también, por ser una mujer, primero por ser una mujer, te decía una ama de casa. ¿A cuál de las dos? A Alice Munro. Y luego por el hecho de escribir de la Canadá rural y tal, y toda esta mujer no tiene otra cosa que contar, hasta que bueno, poco a poco va cambiando la sensibilidad. En España todavía no hemos llegado a ese nivel y creo que se sigue despreciando un poco todo lo que viene del mundo rural, aunque cada vez menos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que creo que algunos autores que publicaron algunas obras en los años 80, pues mira, el propio 90, Antonio Muñoz Molina, ¿no? Jinete Polaco y otros autores que fueron mirados con desdén porque... Con cierta, con cierta condescendencia, porque estás hablando de un mundo... Claro, diciendo, bueno, ya que nos interesa a nosotros los olivares y los pueblos, no sé qué, ¿no? Eso, ¿qué importancia tiene para la literatura? Eso yo creo que por suerte ha cambiado, ¿no? Y por ejemplo hubo un éxito ahí, que yo no lo he leído, esta Intemperie de Jesús Carrasco. Bueno, ha habido como algunas publicaciones que yo creo que sí han cambiado un poco eso, ¿no? Sí, pero bueno, que de alguna manera sí que define que estamos apreciando un poco más una diversidad que en España y que... Sí, que no se había reflejado en su literatura. No, que no se había reflejado en su literatura y que sí que se refleja en la literatura americana. Tú también, fíjate que incluso te diría que, bueno, cuando hablas de Nueva York, ¿no? Nueva York puede estar contada también de muchas maneras, ¿no? Y
y dentro de una gran ciudad que tiene como 8 millones de almas, hay también ciudadanos de barrios muy desasistidos y muy desamparados que sueñan con ir a Manhattan, o sea que tiene cierta... todo tiene cierto paralelismo, ¿no? Yo me acuerdo de... tengo mucho cariño a Bernardo Achaga, que también ha sido un escritor muy importante y que ha hecho una poesía muy... creo que y su poesía que es tan de la tierra y, ¿sabes? Un español que le dedique como él una poesía a un erizo, pues ya te quiero decir, es algo completamente extraordinario. Y yo a él le hablaba, hablábamos de muchas cosas y le decía, yo es que me siento de la periferia del centro, o sea, porque es otra condición, o sea, que tú eres de un barrio de Madrid y te aseguro, y ahora hay también como una reivindicación de ser de barrio, de que no... Sí, de que no... Pero yo, por ejemplo, que escribía siempre desde los barrios, a pesar de que tú te mudas a otro sitio y de que ahora vivas en el centro y tal, pues me pasa un poco lo que a ti, o sea, tu adolescencia está en un sitio y es donde tú tienes el corazón, y eso fundamentalmente la literatura viaja muy lento en tu interior, entonces al final acabas escribiendo de otra época. Y te aseguro que yo, que era chica de los 80 y de trabajar en la radio y de toda esa, no voy a decir movida, ¿no? Es la palabra que se me ha venido a la cabeza, pero no la voy a decir. Pero el hecho de ser de barrio de verdad era una cosa que te marcaba mucho. Y bien, yo creo que ahora la gente no se acuerda, pero los socialistas fue la época de los yuppies. Claro, me acuerdo yo, sí. Entonces, pues ser de barrio a veces estaba tan mal visto como ser de pueblo, ¿eh? Sí, o sea, casi peor ser de barrio que ser de pueblo. No, sí, en definitiva yo creo que lo que interesa al final, o por lo menos a mí, es una literatura periférica. Y se puede ser periférico, como tú has dicho, viviendo en el centro. Sí. En Cáceres, de hecho, hay una editorial periférica que tiene este nombre y que me gusta mucho que publica, la verdad que publica sobre todo traducciones, ¿no? Pero me gusta mucho porque es una reivindicación, está además asentada en Cáceres, ¿no? Y me parece bonito esa idea de que es lo periférico, lo creo, donde uno puede, digamos, en estos márgenes, donde puede hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Lejos de un poco de la tendencia dominante, creo yo. Pero tú lo has dicho muy bien, da igual que en el fondo uno puede ser periférico viviendo en el centro de Madrid, o puede no serlo si eres la hija de, ¿cómo se llama? De esta que tiene la condesa, la de Alba, ¿no? La marquesa, que tiene para ahí tierras por todos lados, y esa mujer es rural, obviamente no, aunque tenga tierras por todos lados, ¿no? Entonces, que también ahí hay que definir. Y luego también hay otra cosa en el mundo de la literatura, que tú decías, bueno, tú eres una escritora más popular, o sea, tal, ¿no? Sí. Yo me muevo muy poco por los ambientes, si es que los hay, que yo tampoco... lo bueno te lo voy a recomendar, Javier, lo bueno de casarse con un escritor es que no tienes que tener ni generación ni nada, ya con lo que hablas en casa de los libros que lees y tal, pues ya es como que tienes ese cupo cubierto, no hace falta que... Y yo estoy en contra absolutamente de las mesas redondas, o sea, donde solo he asistido al intercambio de egos y tal, no las veo nada creativas, y el público se vuelve muy tontorrón, ríe las gracias al que dice más tonterías, entonces pues no, yo creo que son mucho mejores las conversaciones y son en las que se aprenden cosas, ¿no? Yo creo que sí, además que, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta un poco todo ese, lo que le gusta. Pero lo que te iba a decir, que no hace falta estar en Madrid para estar en toda la... ¿no? Que hay gente que se viene del sitio más recóndito de España y que yo digo, pero esta persona no para, ¿sabes? Sí. Entonces... Está aquí y allá diciendo, bueno, no hace otra cosa, ¿no? No hace otra cosa. Yo
creo que si te da tiempo a hacer cosas y a escribir cosas y tal, es porque tienes una vida generalmente más ordenada. Sí, si no es un poco complicado, ¿verdad? ¿No? Si no estás todo el día no ensalados, ¿no? Que al final a mucha gente le gusta, claro. Yo voy a decir que lo importante del libro es leerlo. O sea, nosotros hemos hablado aquí, nos hemos ido por la tangente y que está siempre bien, Sí. para que conozcáis, aunque muchos conoceréis a Javier, pero creo que lo importante del libro es leerlo. Hay una cosa que me gusta mucho del libro, Javier, es que está bellamente escrito. Ahora esto parece que no es una cualidad de un libro, ¿no? Pero la belleza en la escritura para mí es importante. Yo te lo agradezco que te haya gustado y tus palabras, la verdad, y que has sido tan generosa venir aquí y hablar del libro y de otras cosas. Y si hay alguien que quiera hacerle una pregunta a Javier que no le haya formulado nunca. Está... Bueno, Josefina. Yo te quería preguntar, no sé si has presentado el libro en Plasencia. Lo presenté en Plasencia hace una semana.